En la historia del baloncesto, hay figuras que parecen haber nacido para la gloria, talentos que desde pequeños fueron vistos como prodigios destinados a brillar en la NBA. Pero también existen aquellos cuya vida es una sucesión de golpes, rechazos y cicatrices, hasta que, contra todo pronóstico, encuentran un camino inesperado hacia la cima. Dennis Rodman no fue un elegido, no fue un niño prodigio, no fue siquiera un joven prometedor. Su historia comenzó en los márgenes de la sociedad, entre la soledad y la pobreza, y fue precisamente desde ese caos que se forjó uno de los jugadores más singulares, impredecibles y temidos de la NBA. Dallas, Texas, finales de los años 60. Dennis Keith Rodman nació el 13 de mayo de 1961 en Trenton, Nueva Jersey, pero creció en Oak Cliff, uno de los barrios más duros y empobrecidos de Dallas. Su padre, un veterano de guerra que después trabajó como mecánico, abandonó a la familia cuando Dennis era apenas un niño. La madre, Shirley, quedó sola criando a Dennis y a sus dos hermanas, una mujer fuerte y trabajadora, que tenía que multiplicarse para dar de comer y mantener un techo. La ausencia de su padre marcó a Dennis de manera brutal. Nunca se sintió parte de una familia completa, y la relación con su madre, aunque firme y luchadora, estaba cargada de exigencias y poco afecto. Mientras sus hermanas destacaban en el deporte, especialmente en el baloncesto femenino, él era considerado torpe, sin futuro. Imagina ser el niño invisible, el que no encaja en ningún lado, ni en casa, ni en la escuela, ni en la cancha. Rodman pasaba más tiempo solo que acompañado. Era callado, tímido, incapaz de mirar a los demás a los ojos, y en la escuela sufría bullying por su apariencia y por su extrema delgadez. Años más tarde, confesaría que su vida en la infancia estuvo marcada por el rechazo y el abandono emocional. Cuando terminó la preparatoria, no tenía nada. No tenía becas, no tenía ofertas deportivas, no tenía futuro. Trabajó en empleos mal pagados, sobreviviendo como podía. Uno de esos trabajos fue como conserje nocturno en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Mientras la mayoría de los jóvenes soñaban con universidades o carreras profesionales, Rodman pasaba sus madrugadas limpiando baños y trapeando pisos interminables. Imagínalo, un joven de casi 20 años, sin estudios, sin dinero, con una familia rota y un presente gris. La historia de Dennis parecía condenada a repetirse como tantas otras en los barrios pobres de Estados Unidos. Pero entonces algo cambió. Rodman pegó un estirón tardío. De la noche a la mañana, pasó de medir poco más de 1,70 a casi 2 metros. Ese cambio físico fue como un boleto inesperado a un mundo que jamás había imaginado. Con su nueva estatura, Dennis empezó a probar suerte en el baloncesto. Un amigo lo animó a presentarse en pruebas locales, y aunque al inicio seguía siendo torpe, su intensidad y energía lo hicieron destacar. Poco a poco, la cancha le ofreció algo que nunca había tenido, un lugar donde podía ser alguien. En 1983, fue reclutado por el Cook County College, una pequeña escuela comunitaria en Gainesville, Texas. Allí mostró destellos de talento defensivo, pero aún estaba lejos de ser una estrella. Sus problemas académicos lo hicieron abandonar al poco tiempo. Sin embargo, su destino le tenía guardada otra oportunidad. Un cazatalentos de la Southeastern Oklahoma State University lo descubrió y lo convenció de unirse al programa de baloncesto. Fue allí donde, por primera vez, Rodman encontró una verdadera familia. Los entrenadores y compañeros lo acogieron, y él, con su entrega desbordante, comenzó a destacar como un defensor implacable y un reboteador nato. En cada rebote, en cada choque físico, en cada jugada de sacrificio, Dennis estaba construyendo algo más que estadísticas. Estaba construyendo una identidad. Su pasión por el baloncesto no era la de un chico que soñaba con ser famoso. Era la de un joven que había encontrado un refugio en medio de su tormenta personal. La universidad le permitió sanar parte de sus heridas, pero también reveló una intensidad que lo haría único. Estaba dispuesto a darlo todo, incluso su cuerpo, por el juego. El draft de la NBA de 1986 fue su puerta de entrada al profesionalismo. Con 25 años, mucho más viejo que la mayoría de novatos, Rodman fue seleccionado en la segunda ronda por los Detroit Pistons.
No era una estrella universitaria, no tenía un nombre rimbombante, pero tenía algo que encajaba perfectamente con el plan del coach Chuck Daly: dureza, entrega y corazón. Detroit estaba construyendo un equipo con una identidad feroz. Los Bad Boys, liderados por Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Rick Mahorn y Joe Dumars. Un grupo conocido por su físico, su agresividad y su disposición a intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Rodman encajó como si hubiera nacido para ello. Era el eslabón perfecto en esa cadena de dureza. Un jugador que no necesitaba puntos, que no pedía reflectores, que se sacrificaba por el equipo en defensa y en los rebotes. Lo que para otros era un trabajo sucio, para Rodman era un propósito de vida. En la cancha, su timidez se transformaba en energía pura. El chico invisible de Oak Cliff había encontrado un lugar donde el caos interior podía canalizarse en disciplina defensiva y en una pasión desbordante. Poco a poco, Dennis se convirtió en una pieza clave de los Pistons. Su capacidad para defender a los mejores jugadores rivales, su instinto casi animal para atrapar rebotes imposibles y su entrega en cada jugada lo volvieron indispensable. El público empezó a reconocerlo. La prensa lo apodó The Worm, el gusano, por su elasticidad y forma de moverse en la cancha. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que detrás de esa coraza impenetrable seguía habitando un hombre roto, marcado por la soledad. Un hombre que en medio del éxito deportivo seguía luchando contra sus propios demonios internos. En la segunda mitad de los años 80, la NBA vivía una época dorada. Magic Johnson y Larry Bird habían rescatado la Liga del Olvido, llevando el básquetbol a una era de elegancia y espectáculo. Michael Jordan ya se perfilaba como el heredero inevitable. Y en medio de esa narrativa heroica, apareció un equipo dispuesto a ensuciar el guión: los Detroit Pistons. Un grupo de villanos que no buscaban aprobación, sino victorias. Y entre ellos un joven que encarnaba mejor que nadie la esencia del caos disciplinado: Dennis Rodman. Al llegar a los Pistons en 1986, Rodman era solo un novato tímido, callado y obediente. Pero bajo la tutela del coach Chuck Daly, su transformación fue brutal. Daly, un estratega brillante y paternal, supo entenderlo de una forma que nadie más había logrado. No lo trataba como a un simple jugador, lo trataba como a un hijo. En cada entrenamiento, Daly lo empujaba a encontrar su propósito: no anotar, no brillar, sino destruir. Rodman se convirtió en el ancla defensiva, el hombre que podía marcar desde aleros hasta pivots con una intensidad que rozaba lo obsesivo. No se trataba de cuántos puntos podías anotar, se trataba de cuántos podías evitar. Su instinto para los rebotes era casi animal. Estudiaba la trayectoria de cada tiro, memorizaba los ángulos, se lanzaba al suelo sin importarle los golpes. En cuestión de meses, Rodman pasó de ser un jugador desconocido a convertirse en el mejor reboteador de la liga. Los Pistons de finales de los 80 no buscaban ser queridos, buscaban destruir a sus rivales física y mentalmente. Bill Laimbeer intimidaba con su dureza. Rick Mahorn repartía golpes sin piedad. Isaiah Thomas lideraba con frialdad quirúrgica. Y Joe Dumars aportaba el equilibrio. Rodman, con su energía inagotable, era el engranaje perfecto. Los Bad Boys eran odiados por toda la liga. Para los fanáticos neutrales, eran los villanos de una historia donde el héroe debía ser Jordan. Pero en Detroit eran gladiadores. En 1988 rozaron el título, cayendo en una batalla épica contra los Lakers. Pero esa derrota solo alimentó su rabia. En 1989 regresaron con más violencia, más dureza, más hambre. Y lo lograron. Los Pistons se coronaron campeones de la NBA, barriendo a los Lakers en las finales. Rodman lloró como un niño al abrazar a Daly. Era la primera vez en su vida que sentía lo que era pertenecer a una familia. En 1990 repitieron la hazaña, esta vez derrotando a Portland y consolidándose como la dinastía oscura de la NBA. Los Pistons eran campeones consecutivos. Rodman ya no solo era un jugador de rol, era el mejor defensor de liga. Ese mismo año fue nombrado mejor jugador defensivo, un reconocimiento que validaba su sacrificio, su sudor y sus cicatrices. Pero con la gloria llegó también el odio. Los medios lo retrataban como un salvaje,
un villano que representaba todo lo que la NBA quería dejar atrás. Mientras Jordan era el rostro limpio y perfecto, Rodman era la bestia indomable. La liga necesitaba héroes, y también necesitaba villanos. Dennis Rodman estaba hecho para ser ambos, pero el mundo solo lo veía como lo peor. Su estilo de juego era brutal. Sangre, moretones, fracturas, nada lo detenía. Cada golpe que daba y cada golpe que recibía eran parte de un pacto silencioso, el de convertir su dolor en victorias. Detrás de esa máscara de guerrero, la oscuridad seguía creciendo. Rodman era un hombre roto, que encontraba en la cancha un refugio temporal, pero fuera de ella, la soledad lo devoraba. En 1992, tras la salida de Chuck Daly, su figura paterna y protector, Rodman colapsó. El hombre que lo había contenido, que le había dado un propósito, ya no estaba. Dennis se sintió abandonado de nuevo, como aquel niño en Oak Cliff. Fue en ese periodo cuando intentó suicidarse. Estacionado en su camioneta, con un arma en la mano, Rodman estuvo a punto de terminar con todo. Más tarde diría que lo que realmente mató ese día no fue su vida, sino la versión de sí mismo que aún intentaba encajar. Esa noche, Dennis Rodman no murió, pero dejó morir al joven tímido que alguna vez fue. Después de ese colapso, algo cambió en Dennis. Ya no quería ocultar quién era. Dejó de buscar aceptación y comenzó a experimentar con su identidad, con su imagen, con su manera de ser. La transformación había comenzado. Del jugador silencioso y obediente, surgía un personaje más excéntrico, más impredecible. Un hombre que estaba a punto de desafiar no solo las reglas del baloncesto, sino también las de la cultura popular. Pero en ese momento, en pleno inicio de los años 90, todavía era un bad boy. Todavía era el símbolo de una era de dureza que terminaría pronto, arrasada por el brillo de Jordan y los Bulls. Dennis Rodman encontró en los Pistons la familia que nunca tuvo. Encontró la gloria, los campeonatos y la validación, pero también descubrió que la oscuridad dentro de él no podía silenciarse con victorias. Los Bad Boys fueron su origen, su hogar, y también el lugar donde nació el caos que marcaría para siempre su vida. En la historia del deporte, hay segundas oportunidades que parecen imposibles. Cuando todos pensaban que Dennis Rodman había tocado fondo, que su carrera estaba acabada y su vida perdida en el caos, apareció un destino inesperado. Un destino marcado por el hombre más grande del baloncesto, Michael Jordan. El camino de Rodman hacia la redención, o hacia la locura definitiva, comenzaba en Chicago. El fichaje más improbable, los Chicago Bulls buscaban reconstruirse. Jordan había vuelto tras su retiro. Scottie Pippen estaba en su mejor momento, y el equipo necesitaba un reboteador feroz, alguien capaz de hacer el trabajo sucio. El nombre que surgió parecía impensable: Dennis Rodman. El mismo que había sido enemigo jurado en los años de los Bad Boys. El mismo que había empujado a Pippen en los playoffs de 1991. El mismo que traía consigo un historial de problemas, excentricidades y colapsos emocionales. Para muchos era una apuesta suicida. Para Phil Jackson era una jugada maestra. El coach Zen creía en la energía de Rodman, en su espiritualidad desordenada, en su capacidad de canalizar el caos. Y Jordan, aunque desconfiaba, entendía que necesitaban su intensidad para ganar. Así, en octubre de 1995, Dennis Rodman se convirtió en jugador de los Chicago Bulls. La adaptación fue inmediata. Rodman no necesitaba anotar, no buscaba protagonismo. Su misión era simple: defender, rebotear y desgastar al rival hasta la exasperación. En cada partido se lanzaba al suelo, luchaba contra hombres mucho más altos, estudiaba la trayectoria del balón como un científico obsesivo. Era un genio del caos controlado. El resultado fue histórico. Los Bulls de 1996 firmaron el mejor récord de la historia en ese momento: 72 victorias y 10 derrotas. Jordan, Pippen y Rodman eran un triángulo perfecto: talento, versatilidad y brutalidad. Ganaron el campeonato, y Dennis se convirtió en el corazón defensivo del mejor equipo jamás visto. Más allá de la cancha, Rodman jugaba otro partido, el mental. Provocaba, se burlaba, golpeaba y desconcentraba a cualquiera que se le cruzara. Desde Karl Malone hasta Alonzo Mourning, pasando por Shaquille O'Neal, todos sufrieron su guerra psicológica. Rodman no solo jugaba contra tu cuerpo, jugaba contra tu mente.
Phil Jackson lo entendía. Le daba libertad. Incluso le permitía desaparecer cuando lo necesitaba, sabiendo que tarde o temprano regresaría con más energía. Esa relación, extraña pero efectiva, fue clave para que el caos de Rodman no destruyera al equipo. Mientras en la cancha era un guerrero imparable, fuera de ella Rodman se transformaba en un fenómeno cultural. Su relación con Madonna lo catapultó a la prensa sensacionalista. Ella lo veía como un espíritu libre, y él, como alguien que por primera vez lo aceptaba tal cual era. Se tiñó el cabello de colores imposibles. Apareció con piercings y tatuajes cuando aún eran tabú en la NBA, y comenzó a desafiar todos los códigos de masculinidad tradicionales. En 1996, protagonizó una de sus escenas más famosas. Apareció vestido de novia, con un vestido blanco completo para promocionar su autobiografía Bad as I Wanna Be. La imagen recorrió el mundo. Rodman ya no era solo un jugador, era un ícono pop. Pero con esa fama vinieron excesos, fiestas interminables, noches en Las Vegas, arrestos, peleas en bares, romances mediáticos. El hombre que en la cancha era disciplina y sacrificio, fuera de ella era un torbellino de caos. El ejemplo más claro llegó durante las finales de 1998. En pleno enfrentamiento contra los Utah Jazz, Rodman desapareció del radar del equipo. ¿Dónde estaba? En Las Vegas, luchando en un evento de la WCW al lado de Hulk Hogan. Mientras Jordan y Pippen se preparaban para el partido más importante del año, Rodman estaba en un ring de lucha libre, en medio de un espectáculo absurdo. Para cualquier otro jugador, aquello habría significado el final inmediato. Pero Rodman regresó, entró a la cancha y volvió a dominar los rebotes como si nada hubiera pasado. Ese era el misterio de Dennis. Podía vivir en el límite y aún así cumplir cuando más lo necesitaban. Entre 1996 y 1998, los Bulls lograron el segundo three-peat de la era Jordan. Rodman fue fundamental en cada uno de esos títulos, enfrentando a gigantes como Malone, Ewing y Shaq, y derrotándolos con inteligencia, fuerza y sacrificio. Pero tras la temporada 1997-98, todo se derrumbó. Jordan se retiró, Phil Jackson se fue y la dinastía terminó. Rodman, sin la estructura que lo contenía, volvió a perderse en el caos. Después de los Bulls, Dennis tuvo breves y turbulentos pasos por los Lakers y los Mavericks, pero ya no era el mismo. Su disciplina se había evaporado. Lo que quedaba era el personaje, el rebelde, el excéntrico, el ídolo pop. Se mantuvo en la cultura popular con apariciones en películas, reality shows, luchas de entretenimiento y amistades polémicas, incluso con dictadores como Kim Jong-un, décadas más tarde. Rodman se convirtió en un símbolo de extravagancia, amado y odiado por igual. ¿Qué queda de Dennis Rodman? En números, fue 5 veces campeón de la NBA, 2 veces mejor defensor del año, 7 veces líder en rebotes consecutivos y miembro del Salón de la Fama. Pero más allá de estadísticas, su legado es mucho más profundo. Rodman fue un espejo incómodo de la fragilidad humana en el deporte. Fue el hombre que podía dominar a gigantes sin anotar un solo punto, el que convirtió el sacrificio en arte, el que transformó su dolor en espectáculo. Dennis Rodman no fue solo un jugador, fue un fenómeno. Un demonio en la cancha, un icono en la cultura y un recordatorio de que incluso en el caos más profundo puede nacer la grandeza. De Oak Cliff a Chicago, de conserje a campeón, de la oscuridad a la inmortalidad. La historia de Dennis Rodman no es solo la de un basquetbolista. Es la historia de un hombre que convirtió su vida en un caos hermoso, imposible de olvidar. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los que aman las historias reales, las que inspiran, duelen y dejan huella. En este canal contamos el lado humano del deporte como nunca te lo habían mostrado. Así que si te gustó este viaje, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la siguiente historia. Esto apenas comienza.